Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa Podemos Leaks. Como todas las semanas, tenemos dos invitados, dos miembros o dos exmiembros de Podemos, de la formación morada, con los que vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido durante esta última semana, relacionados siempre con la izquierda o con la extrema izquierda. Hoy tenemos que hablar del Pollo Carvajal, tenemos que hablar de Venezuela y tenemos que hablar de las conexiones que la izquierda y la extrema izquierda española tienen y han tenido con los países, con algunos países hispanoamericanos que están sufriendo dictaduras, como por ejemplo la dictadura de Nicolás Maduro o las tiranías estilo Daniel Ortega o Rafael Correa. Entonces tenemos que hablar de esto, porque el Pollo Carvajal ha dicho que si él cae, va a tirar de la manta y va a caer mucha gente en España. No solamente gente de Podemos, que seguramente son los que más conexión lógicamente tendrían con este hombre por el tema del régimen de Nicolás Maduro y por la vinculación ideológica que tienen, sino que también caerían cargos del Partido Socialista, del PSOE, y cargos altos, cargos muy altos en la política española. La verdad es que ha sido una amenaza de decir, si a mí me pasa algo, voy a tirar de la manta y aquí vais a caer todos. Ha sido una noticia que ha salido esta semana en varios medios de comunicación y literalmente ha dicho, si caigo, no caeré solo, caerán varios países. Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado, tiraré una cerilla desde mi avión para que arda. Es decir, ¿qué puede revelar el Pollo Carvajal para que altos cargos de la política española, altos cargos de izquierdas, sobre todo, puedan caer, ¿no? La verdad es que esto haría muchísimo daño. Sería, pues, por decirlo de alguna manera, la puntilla a este gobierno socialcomunista, ¿no? Que ahora les empezasen a destapar aún más escándalos, muchos más de los que ya le están sacando, por ejemplo, a Podemos, que es un partido de gobierno, que le están sacando ahora el tema de Ecuador, de los pagos que realizó Rafael Correa, más de 2 millones de euros a una cooperativa, supuestamente, a una cooperativa de Mayoral, de Podemos. Ahora ha salido del Pollo Carvajal, los de Podemos tienen que estar temblando. O sea, tienen que estar temblando, tienen que estar tomándose el café con la mano temblando, ¿no? Porque es que, claro, este hombre que ha estado vinculado directamente al régimen de Nicolás Maduro, era el jefe de la inteligencia del chavismo, el jefe de la inteligencia. Él mismo ha dicho que ha estado aquí en España colaborando con el CNI. Seguramente estuvo aquí en España escondido bastante tiempo con el conocimiento del gobierno español y con el conocimiento de la inteligencia española, y a cambio él ayudaba, pasaba información y él ayudaba pues, a la inteligencia española y demás, pues a cambio de que no le arrestasen y de que pudiera vivir aquí en España tranquilamente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que este gobierno está teniendo tantos escándalos y ha tenido tantos escándalos que de alguna manera, o sea, que tiene que sacar otros para poder tapar los suyos, ¿no? Entonces, por eso dicen las malas lenguas que han arrestado al Pollo Carvajal, pues para tapar todo el tema de la luz, para tapar una serie de escandalazos que está teniendo el gobierno, como por ejemplo no solamente el tema de la luz, sino el tema de la inmigración ilegal, el tema de la destitución del coronel Pérez de los Cobos, que al final la Audiencia Nacional ha dicho que ha sido legal y el Guardia Civil va a recurrir al Tribunal Supremo. Es decir, toda una serie de escándalos que están orbitando, ¿no?, alrededor del gobierno, y no solamente del Partido Socialista, sino también de Podemos, que bueno, que de eso, claro, hay que taparlo, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo se tapa eso? Pues sacando, pues ahora, arrestando al Pollo Carvajal, cuando vivía en un piso tranquilamente desde hace mucho tiempo y de repente ahora lo arrestan, ¿no? La verdad es que bueno, es bastante increíble, ¿no?
Pero vamos a comentar todo esto con nuestros dos compañeros, con José Antonio Terrones, que es nuestro compañero de todas las semanas, y con José Acedo, que lo tenemos un día, bueno, una semana más, hacía mucho tiempo, muchas semanas que no lo teníamos con nosotros, pero bueno, vamos a comentar con ellos dos estas noticias, esta noticia sobre todo del Pollo Carvajal, de pues qué puede pasar, ¿no? ¿Va a tirar de la manta y cómo va a tirar de la manta, ¿no? ¿Y qué va a sacar? ¿Qué información sobre Podemos puede sacar, ¿no? Así que nada, os dejo con el vídeo y ahora mismo volvemos, no os vayáis. Quiero darle las gracias entusiastas y muy sentidas a Pedro Sánchez por haber permitido que también los votantes de Vox hayan podido vacunar. Gracias por no haber pedido el carné del PSOE para poder acceder a la vacunación. Muchas gracias. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos con nuestro compañero José Antonio Terrones. José, me preguntan por aquí los espectadores si te has hecho ya de Vox. No, de momento no. De momento sigo siendo militante del partido político Podemos. Ya digo, como siempre, como todas las semanas, porque creo en sus principios fundacionales, creo en la defensa de los más necesitados, creo en la defensa de los derechos humanos, y aunque sea la única persona que en algún momento pueda llegar a creer ahí dentro, que no creo que... Yo estoy seguro que hay mucha gente muy valiosa y que cree en eso en Podemos, pero aunque fuera la única persona, seguiría estando allí precisamente para hacer la puñeta a todas esas personas que están actuando de esa forma tan... intransigente. Tan intransigente, tan vil en Podemos, ¿no? Hay mucha gente de ese tipo, pero hay mucha gente muy buena. Y los que se han ido, por desgracia, y a lo mejor no volverán nunca. Es una gran pena, ¿no? Yo ahora veo a Podemos, o sea, me lo imagino como gráficamente, como ¿sí? Una persona que está al borde de un precipicio. Efectivamente. Es que le están sacando, pues, lo del tema de Ecuador ahora, que lo llevan sacando una semana y media. Sí. Ahora el Pollo Carvajal ha dicho que va a tirar de la manta y esto es muy peligroso para Podemos, porque como se ponga a cantar, o sea, puede pasar cualquier cosa. Es que yo ya no sé qué más cosas les pueden sacar, pero puede cantar, pues, por ejemplo, a lo mejor por el tema de corrupción de los pagos irregulares, no sé, incluso puede decir intimidades, porque como este hombre era el jefe de inteligencia del chavismo, y Pablo Iglesias estuvo con Monedero en su momento, antes de la creación de Podemos, estuvieron asesorando al gobierno de Chávez en Caracas y estuvieron viviendo allí en Caracas. Esto incluso puede soltar intimidades de cosas a lo mejor es pues un poco, bueno, pues, cuestionables, ¿no? que hicieron allí, no sé. Te puedo decir que incluso, realmente Hugo Carvajal fue detenido y sobre todo acabó, porque él realmente llegó a España con un pasaporte falso, no me acuerdo del nombre, me lo sabía de memoria, ahora ya se me ha olvidado.
Llegó aquí con un pasaporte falso, con su mujer Angélica, que además resulta que ella es profesional, es abogada. Llegó aquí más que nada huyendo del régimen de Maduro, cuidado. Es decir, él es verdad que era una persona que había estado era muy allegada a Chávez, de hecho fue un discípulo suyo, muy aventajado con Chávez. Vamos, una persona de su digamos, de su mayor confianza, pero ya con Maduro él vio ya unas formas, yo creo que él, que estaba acostumbrado a ver situaciones, bueno, me imagino complicadísimas, ya con Maduro ya llegó un punto que ya, bueno, incluso lo desterraron, lo llevaron no sé dónde, a una isla por ahí perdida. Conozco mucha información al respecto, es decir, lo desterraron prácticamente y él llegó a un punto que por lo que sea volvió otra vez a Venezuela, es decir, volvió al continente y al final se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era escapar de allí porque si no iban a hacerlo desaparecer, porque él sabía él sabe lo que se cuece ahí dentro y nada, tuvo que huir. Era porque tenía demasiada información, a lo mejor, sobre el régimen. Sí, la verdad es que es por la gran cantidad de información que tiene, yo creo que evidentemente él también ha incidido mucho en todo lo que ha ocurrido, sobre todo en la primera parte de lo que es el régimen chavista. De hecho, él fue detenido, él fue, digamos, acusado por la DEA por una serie de informaciones que salían de un ordenador de un dirigente de las FARC que al final murió. Murió por lo visto en un bombardeo que hizo el ejército colombiano. Y es que podíamos hablar horas, de verdad. Y bueno, la cuestión es que cuando después, digamos, de sacar un pasaporte falso, llegó aquí a España, etcétera, 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 bueno, fue cuando incluso Jorge, un juez enlace que hay, digamos, allí en Estados Unidos, comenzó a reclamarle digamos, por delitos, digamos, relacionados con Estados Unidos. Entonces, de alguna forma fue cuando él se dio cuenta que, de alguna forma, una vez que ya lo habían detenido aquí en España, tenía que fugarse. A mí me cuesta mucho creer que de repente decidiera fugarse y al día siguiente estuviera fugado. Sinceramente, mira, me entero de que va a pasar algo, entonces para evitar que tal, de repente estoy por la zona de Velázquez, en Madrid, que además los que conocemos un poco el mundillo de interior sabemos que no sé por qué hay mucha gente por ahí. Protegida por interior, yo no sé por qué. La calle Velázquez. Por esa zona. Yo no he dicho nada, bueno, la cuestión es que... Es cierto, no, pero es cierto que muchos venezolanos que se han venido aquí a España, sí. venezolanos que se han enriquecido de forma obscena, esto con el régimen chavista, viven todos, es cierto, en ese cogollo de Madrid, el barrio de Salamanca, en la zona de Velázquez, etcétera, y hay algunos que tienen 15, 20 pisos en el barrio de Salamanca, porque han traído dinero de toda la corrupción y del petróleo. Y efectivamente. Bueno, los chavistas, que se les llama, sí. Entonces, y además tienen bastante, bueno, de hecho Hugo tiene mucha relación con el CNI, Es decir, tiene muchísimas buenas relaciones con el CNI, no es ningún secreto, de hecho. Y bueno, lo que ocurre es que él, evidentemente, además él es una persona que cuando estuvo en Extremera, si no me equivoco, él tuvo bastante buena relación con Villarejo, con el comisario. Tuvo una relación bastante buena y se dejó asesorar incluso por el abogado que él tenía, es que no me acuerdo ya de su nombre, es que de verdad, son tantos nombres, tantas cosas que llega un punto que te pierdes. Pues resulta que, bueno, lo que le decía Villarejo es que la información que él tenía era oro.
y que no se le ocurriera darla a cambio de nada. Es decir, y yo eso lo entiendo. Es decir, pero el tema es que ahora tienes de enemigo, es decir, ahora tienes de enemigo a un régimen tiránico dictatorial como es el venezolano, correcto, correcto. Y a otro régimen semidictatorial como es actualmente el español, que es una mafia, Sí, o sea, que es sí. que el PSOE cuando está en el gobierno da miedo, o sea, porque Sí. sabe manejar muy bien. Además, siempre han dicho que el PSOE ha sabido manejar mucho mejor el poder que el PP. Es decir, lo manejan muy bien. Todo el tema del aparato del Estado y todo eso lo manejan muy bien, lo tienen muy bien engrasado y como te los eches de enemigo, dan miedo. Dan miedo. De hecho, tú Entonces, dijiste una cosa muy interesante hace unas semanas, que yo creo que es cierta y que deberíamos recordarlo, y es que las plataformas sociales, las organizaciones sociales, etcétera, están controladas por la izquierda y sobre todo por el Partido Socialista. Eso hay que decirlo alto y claro. Y ya es hora de que esas plataformas sociales, esas organizaciones sociales y las que se creen, porque yo creo que se deben crear nuevas, no deberían tener el apoyo del Partido Socialista, o por lo menos que tuvieran el apoyo de otras organizaciones políticas, etcétera, que no tuvieran nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha, o por lo menos que tuvieran que ver con otro ámbito político. Porque ¿qué ocurre hoy en día? Resulta que había una pobreza energética terrible con el Partido Popular, resulta que se moría la gente, resulta que, bueno, eran auténticos asesinos criminales porque subía un 8% la luz, y ahora resulta, y además otra cosa, se me olvidaba, se convocaron como 40 y pico de manifestaciones por la pobreza energética por parte de los sindicatos de izquierdas, todo hay que decirlo. Y resulta que ahora que ha subido más de un 300%, dicen que están preocupados. También hay que hablar, que eso no se habla, de las subvenciones, digamos, que se les están dando últimamente a los sindicatos, y que eso, de alguna forma, yo creo que sirven para que hayan pasado de convocar 40 y pico manifestaciones en toda España a decir que están preocupados, ¿no? Algo tendrá que ver en todo eso, ¿no? Entonces es eso, es decir, es hora de decir alto y claro que hay que crear organizaciones que sean transversales o que por lo menos sean de derechas. ¿Por qué? A mí, que soy de izquierdas, me interesa. ¿Por qué? Porque cuando resulta que hay un partido de izquierdas en el poder, resulta que la calle está silenciada. Solo cuando hay un señor que dice que hay que matar a gente del PP y tal, un rapero, sale la gente y quema las calles. Cuando tal, es decir, solo cuando le interesa a la izquierda, sale la gente a la calle. Entonces, hay que acabar. Sí, ahora están todos callados, con perdón, como putas. Es decir, están todos callados, la gente se está arruinando miserablemente con el tema de la luz. O sea, yo he visto hosteleros que les han llegado facturas de luz de 3.000 y de 5.000 euros. Normal. O sea, más del doble de lo que les cuesta el alquiler del local. O sea, es que es inaceptable. Y que la gente esté callada con eso, es que a mí me parece, que es lo que hablábamos la semana pasada, me parece lamentable. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que tapar eso con el tema de lo del Pollo Carvajal. Por eso al Pollo Carvajal le ha caído ahora el arresto, porque claro, tienen que sacar de algún lado otra noticia, porque es que si no se los comen vivos. Es lógico. Y es lo que te digo, el tema del Pollo Carvajal va a depender un poco de lo que le ofrezcan a cambio. Evidentemente, él quiere hablar, porque él es crítico con la situación. Lo que pasa es que aquí están diciendo los espectadores, por ejemplo, que va a acabar suicidado, o sea, lo van a matar. Como otros, sí. Bueno, pues, a ver, espero que no. Y además, yo si tuviera pruebas de qué pasó, digamos, con la situación de Morodo y compañía, porque yo creo que se refieren a eso, te aseguro que sería el primero que lo diría, Sería el primero, Pero si yo no sé qué pasó, yo no voy a asegurar que algo fue así o no fue así. No, porque nos podemos ver en una situación
complicada en ese sentido. Entonces, es verdad que parece ser que hay ciertos intereses para que para que el pollo no hable. Entonces, claro. a mí me encantaría que hablara, de verdad. Y a él también, es lo que quiero decir, a él, porque la gente cree que el pollo Carvajal está a favor de Maduro, todo lo contrario, Es decir, el pollo Carvajal incluso está pidiendo asilo y no lo va a conseguir, yo creo, por su fuga, no lo va a conseguir por su fuga, y está pidiendo asilo porque él sabe muy bien, y es verdad esto, ¿no?, que si él siguiera en Venezuela, posiblemente ahí sí que lo habrían suicidado. ¿Me entiendes lo que te digo? Él quiere irse a Estados Unidos, pero bueno, no se sabe. Él no quiere irse a Estados Unidos. Él no quiere irse. Él no quiere irse porque sabe que en Estados Unidos ahí va a tener muy pocas posibilidades de negociar absolutamente. Bueno, sí, va a tener posibilidades. Ellos, en Estados Unidos, lo que te hacen es una cosa muy sencilla. Te ponen la peor condena del mundo y si tú vas colaborando con ellos, pues van bajando esa condena. Pero tú comienzas en el peor de los casos, Es decir, incluso a cadena perpetua. Sí, sí. Y bueno, te quería comentar, pues eso, que hablemos con José Acedo, que tiene muy buenas cosas que comentar y sobre su situación personal, que también es muy interesante sobre lo que le está ocurriendo. Un abrazo. Venga, vamos a saludar a José. Gracias. Venga, un saludo. Muy buenas. Hola. José Acedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, disculparme esta cara de funeral, pero es que me están pasando cosas muy graves. No considero que sea el lugar para explicarlas. Le agradezco a José Antonio que me haya invitado. Solo deciros, porque no me quiero hacer un Paco Umbral, ¿no?, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, de que si queréis saber lo que me ha pasado, tiene evidentemente relación directa con la corrupción total del PSOE y la persecución política, laboral y personal a la que acostumbra a dedicarse, pero tiene que ver también con el tema de la pandemia, las mascarillas, etcétera, y temas laborales. Entonces, quien quiera saber más puede ir a mis redes sociales, que lo tenéis ahí, Cisne Negro JMAL, o a las entrevistas que me han hecho en Hostias como Panes Televisión, Una Noticia en Voz Ibérica, y el otro día, hace poco, el Arconte tuvo la amabilidad de entrevistarme. Podéis verlo y hablamos del pollo Carvajal, a ver. Porque intento ser lo más educado posible con José, esto es un altavoz, es decir, tú puedes contar si tiene vinculación lo que te ha pasado a ti personalmente con la corrupción del PSOE, de Podemos, sí, o lo que sea. Eres libre de poder contarlo aquí. Bueno, lo explico en dos frases y luego nos vamos al pollo. Sí. Al pollo Carvajal. Lo que me ha pasado es que me están haciendo acoso laboral desde hace muchos meses, por eso he medio desaparecido de las redes sociales. De una forma muy grave, me han dejado sin derecho a baja, sin derecho a paro, porque soy funcionario. Me han abierto un expediente, son puras represalias contra un denunciante de la corrupción. En este caso, porque los primeros días de la pandemia no enviaron los EPIs, me quejé a mis superiores y acabé recibiendo pues represalias, acoso, etcétera. Y todo eso ha derivado en una situación extrema en la que estoy pidiendo incluso dinero por internet para comer ahora mismo. Como os digo, es largo de contar, pero deciros que estoy a la espera de que mi abogado haga la querella criminal de forma inminente y moviendo muchas cosas. Evidentemente, yo no pretendía convertir mi situación personal en un gran escándalo, pero me he visto obligado a ello, y como todavía queda algo de prensa libre y de medios libres, entre los que considero que estáis vosotros, pues mira, por ahí me van invitando. Ya está. Pues yo no, José, repite tus redes y tu canal para que la gente te conozca y te vea. Sí, estoy en Libri, como Cisne Negro. Estoy también estoy en Libri porque me tienen amenazado de cerrarme. Me cerraron el Twitter con 9.000 seguidores por comentar un tema de la vacunación de los niños, por decirlo así, sin entrar en materia. Luego estoy también en YouTube, que allí pues no puedo publicar, por lo que os comento, que estoy a punto de que me cierren el canal. Y me he tenido que mover, pues como me he tenido que mover. Estoy en Getir, que es la red esa que montaron los de Trump cuando los echaron de Twitter, porque allí no me censuran, y lo que pasa es que hay pocos españoles por allí, hay mucho americano, brasileño. Siguen esperando a Q, allí tienen más paciencia que yo, ya me canso de esperar a Canon,
pero en todo caso, pues, al menos me respetan lo que yo voy publicando por allí. Muy bien. Y luego está lo que os he comentado antes, estas cadenas que están entrevistándome. Pero yo creo que toca hablar Del de pollo. las... ¿no? Sí. Bueno, volviendo al tema, y gracias por dejarme explicar rápidamente mi situación. Nada. Como comentaba José Antonio, hay varios patrones, ¿no? Varias vinculaciones. La primera conexión es con el caso Delsi, ¿no? Porque seguramente el Pollo Carvajal sabía lo que había en aquellas famosas maletas, como seguramente lo sabía Ábalos, que ya no está en el gobierno, y como seguramente lo sabía Pablo Iglesias, que curiosamente tampoco está en el gobierno. En ese sentido, parece como que haya una espantada general, ¿no? Para que no aparecer por delante de la situación esta. Por otro lado, el tema de Pollo Carvajal, evidentemente, es un personaje muy curioso que se vino a refugiar a España, o mejor dicho, el gobierno español lo refugió, es un delincuente, porque está relacionado con el narcotráfico, no ha dicho José Antonio, y por lo tanto es muy fuerte que nuestro gobierno se dedique a proteger delincuentes cuando se supone que debería dedicarse a detenerlos, ¿no? Luego la otra cuestión también que veo relacionada es que cada vez que hablamos de Venezuela me acuerdo de la serie esta de Breaking Bad, ¿no? De cómo financiaba el padre al hijo, Sí. que se parece mucho a la financiación de Podemos, por cierto, de cómo... Joder, esa De sí que los ha sido pollos, la acusación, ¿eh? no, no, es José. que es así. De los pollos, ya el caso Neurona y todo eso va por ahí, ¿no? Sí. Cómo eran muy magos ellos, ¿no? Era un poco David Copperfield, ¿no? Aparecía el dinero por un lado y desaparecía por el otro. Y siempre adjudicaban el origen de esos fondos a lo que no era, evidentemente, porque así funciona la corrupción. Podemos que precisamente se creó para acabar con la corrupción y la que todavía tiene esperanzas José Antonio de reconstruirlo, yo no tengo ninguna, pero evidentemente me lo aprecio mucho porque era uno de los compañeros que seguramente si no nos hubieran echado habríamos hecho un Podemos muy diferente. Pero ese ya no es el caso, eso es pantalla pasada, ¿no? En todo caso, la historia está en que aquí hay una corrupción total. También está la conexión con el PSOE, claro, porque evidentemente no es una cuestión solo de que el PSOE encubra todas las tramas de narcotráfico de Podemos en Hispanoamérica y todas las tramas de servicios secretos, etcétera, sino que aquí hay otra conexión muy interesante, que es que, como bien sabéis, hace unos meses murió McAfee en la cárcel de Barcelona. Sí. Como digo yo, se hizo un Einstein, ¿no? Decían que se suicidó. Una persona que sabía muchas cosas, de repente se suicida en cárceles de alta seguridad, especialmente la de Nueva York, pero se suponía que aquí también estaba seguro. Iba el tío, se suicida, ¿no? Unos pocos días antes, en el caso de este, de que tuviera que declarar toda la trama pedófila y escandalosa de trato de favor con gente de las altas esferas, ¿no? Y de Y Jeffrey Epstein, sí. en el caso de McAfee, porque venía un dossier gordísimo, muy grande, como el que tiene José Antonio de Podemos, de la corrupción de Podemos, pero él tenía uno de la familia Biden, del actual presidente. Sospechosamente presidente, porque primero no está en condiciones de salud para serlo, es evidente, se despista mucho, se tropieza mucho, pero por decirlo suavemente, pero es que además, y es el que tiene que, en un momento dado, puede darle al botón nuclear por error, ¿no? Sería la repera, pero lo digo con humor negro, ¿no? Pero luego está el tema de que él y su hijo pues tienen un historial de bastante criminal y evidentemente McAfee tenía esos datos. Y bueno, lo mismo, esto es una cuestión de favor por favor, ¿no? ¿Me explico? Sí. No sé si había caído Yo creo alguien, que es pero... todo. La información es poder. La información es poder. Entonces, este hombre, el Pollo Carvajal, seguro que tiene una cantidad ingente de información que puede utilizar en contra de muchos gobiernos del mundo, Sí, sobre todo de gobiernos hispanos, de España, de Venezuela, de todos los países alrededor de allí de Sudamérica, de Estados Unidos seguro que tiene información también. Entonces, claro, la información es poder, ¿no? Antes decías, es que es un delincuente que ha estado aquí en España refugiado. Claro, pero es que tiene tanta información que eso le salvaguardaba de alguna manera, ¿no? Ahora la incógnita es si la va a revelar o si lo van a matar. Porque es no, que... no creo que no va a pasar ninguna de las dos cosas. u otra cosa, o que le paguen, o que de repente Sí. aparezca y le diga, mira, te doy 5 millones de dólares si te callas la boca. También puede pasar. Por lo que yo sé, la anterior administración, la administración de Trump, que evidentemente yo sigo considerando que hubo un pucherazo increíble allí, independientemente de que luego Trump a lo mejor no hiciera lo que muchos esperábamos que hiciera, pero hubo un pucherazo increíble.
Está claro que la administración de Trump iba detrás de toda esta tropa, ¿no? De esta tropa de Podemos y que les gusta mucho según qué sustancias, ¿no? Por decirlo así, de una manera suave y también de venderlas, no solo de tomárselas ellos. Y bueno, se quedó ahí en el tintero, pero evidentemente es un problema el pollo Carvajal para el gobierno español más que para el gobierno norteamericano. Y McAfee era un problema muy gordo para el gobierno actual norteamericano. Por lo tanto, yo creo que aquí ha habido un cambio de cromos y seguramente a este no se lo tendrán que cargar, le darán una nueva identidad o se lo llevarán a... porque cantaría mucho, ¿no? Es que si se lo cargan ya sería la confirmación de lo que os estoy diciendo. Pero aquí, ¿sabes cuál es el inconveniente? Pero daría igual. Si se lo cargan... Sí, ahí nos da igual todo, y eso está claro. Pero daría igual porque en los medios de comunicación lo difuminarían en cuestión de una semana. O sea, daría igual. Bueno, ha tenido mucho movimiento lo del pollo Carvajal. Eso y lo del gay que dijo que le agredieron y luego resulta que no le agredieron, pues esos son dos temas que han estado en la palestra los últimos días. El tema es que el caso del pollo Carvajal, curiosamente, no se ha ligado al caso de Elsi, no sé por qué, porque si hubiera sido los de Vox lo habría hecho ya. Pero bueno, como yo no confío mucho ahora mismo en la política actual, pues me da un poco igual, pero ya que me preguntas, pues te digo mi opinión, ¿no? Yo creo que aquí hay un intercambio de favores entre gobiernos y entre servicios secretos y, bueno, así va el mundo, ¿no? ¿Entre qué gobiernos? Hombre, la actual administración de Biden, que está más ligada al Estado profundo, evidentemente, que Trump, que no tenemos muy claro al final qué papel ha tenido, pero evidentemente era bastante molesto para según qué familias, ¿no?, de Estados Unidos muy ligadas a la corrupción y a muchos niveles, por no decirlo a todos los niveles. Y para ser un títere funciona mucho mejor. El problema es que a lo mejor necesitaban un títere que por lo menos estuviera en condiciones de ligar dos frases juntas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, sí, dices que es un cambio de cromos del gobierno español con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la situación es tensa porque han tenido problemas con la cuestión de Marruecos, han tenido problemas también con todo lo que significa el tema de la pandemia, que hoy no toca. Si otro día me invitas ya tendremos tiempo para hablar, pero hoy estamos hablando del pollo y han tenido muchos problemas de... Unas cosas han sido cortinas de humo, otros temas han sido auténticas cagadas, como lo del gay que le agredieron, que luego resulta que no le agredieron, para seguir con su rollo de la ideología de género y hacer el ridículo más espantoso, incluso reafirmarse en el ridículo con declaraciones de Sánchez y de Marlaska, pero sobre todo esto también puede ser un tema de que quieran ocultar su corrupción, que yo creo que es el tema fundamental. Han querido tapar la corrupción tirando la tinta del calamar y han hecho ver pues que sí que lo han detenido, pero la noticia no es que lo hayan detenido, la noticia es que lo estaban ocultando y protegiendo los servicios secretos en Madrid, y eso para mí es absolutamente escandaloso. Lo haga el PSOE, lo haga el PP o lo haga Rita la Cantadora, vamos. Claro, lo que pasa es que, como decía antes, como les estaban reventando con el tema de la luz y con el tema del homosexual que al final resultó que no fue agredido, etcétera, que no sabían por dónde meterse ya, de repente, así, de la nada, arrestan al pollo Carvajal. Pues claro, es que todo lo han hecho para es un interés, es para tapar, ¿no? Para tapar los otros escandalazos, ¿no?, del gobierno, porque era ya vergonzoso. Ya lo del tema del homosexual fue algo que yo no sé cómo no se les cayó la cara de vergüenza, ¿no?, de salir en las televisiones y acusar directamente a un partido político como es Vox esto de esa agresión, y luego resultó que no había sido una agresión, sino que había sido algo consentido, ¿no? Es que, claro, y como les estuvieron reventando y machacando en las televisiones, pues tuvieron que sacarlo del pollo Carvajal, ¿no? Bueno, yo como digo, hay trolas que son cortinas de humo, hay trolas que son para engañar a la gente y la meten en líos, incluso de salud, como es evidente, y luego hay trolas que le salen mal, como esta que comentamos, y luego el pollo Carvajal yo considero es más bien quitarse la patata caliente de encima, porque realmente tener aquí al pollo Carvajal cuando ya se sabía que estaba aquí, porque ya lo habíais comentado vosotros y otros medios, pues era un problema para el gobierno y tiene ahora unos cuantos problemas encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que el contexto es muy negativo para el tema de que se haga justicia, incluso para que exista, porque estamos derivados de un estado de alarma ilegal que nadie pone las cosas en su sitio. Ayer el Supremo se salta con el tema de
de que primero no está a favor del carnet de vacunación y ahora sí está a favor, pero no, sí, pero no, y no, pero sí. Y al final no se sabe bien en qué está pensando el Supremo y se está creando un conflicto a nivel institucional gravísimo entre el Supremo y el Constitucional, evidentemente, porque el Constitucional ya iba a tumbar el segundo estado de alarma. Y bueno, esto es un auténtico despropósito. O sea, una república bananera es más seria que España ahora mismo. José, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Te volveremos a invitar para comentar más temas, como el tema de Marruecos, por ejemplo, que también es muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a ti y a José, evidentemente. Y saludos. Saludos. A tu... José, te tengo que despedir. Sí, nada. Un placer, como siempre, tener a José. Este tema es larguísimo. La verdad es que lo que ha dicho del señor McCarthy, pues también habría también 10 programas para comentar todo lo que ocurre alrededor de estas situaciones, ¿no? Dicen que existe un estado profundo, no lo sé. Esos son situaciones que son difíciles de comprobar y quizás por eso haya gente que se aproveche de ello, ¿no? Para operar en la sombra, no lo sé. Es muy complicado. Y lo del pollo Carvajal da para mucho, ¿eh? Y hay más pollos, ¿eh? Hay más pollos Carvajales por ahí también, ¿eh? Por España, también. Sí, saldrá, pero si estamos viendo lo que ahora ha denunciado Vox, es decir, de Kinema, lo que ocurrió con Neurona, la Fundación CETS, saldrán más casos. Estoy seguro de que por ahí hay otras situaciones y hay otros pollos y hay otras consultoras, no lo sé, no estoy seguro, pero me da que tengo la intuición de que hay más cosas por ahí. Bueno, pues esperaremos a ver y en cuanto salgan lo informaremos a todos. Así que nada, José, muchísimas gracias y buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente, un placer y muchas gracias a José. Vuelvo a repetir. Gracias, un abrazo. Un placer. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa Podemos Leaks. Hemos tenido con nosotros a José Antonio Terrones y a José Acedo. Hemos hablado del pollo Carvajal, de si va a tirar de la manta, si va a tener información sobre Podemos y sobre el gobierno, si la va a revelar esa información o si no va a revelar nada, si va pues a huir o si lo van a matar, porque claro, una persona que tiene una información tan valiosa y tan delicada sobre diferentes gobiernos del planeta es una persona que puede correr peligro. Entonces, nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y ¡viva España!